estaremos estudiando y quiero invitarles a ustedes. Wilson hablaba, nos motivemos. ¿Saben una cosa? No hay cosa más fascinante que uno motivarse por algo. Dice que la palabra motivación es encontrar motivos para la acción. Y usted y yo encontremos en este estudio, no informarnos de una cantidad de chismes del pasado, del presente y del futuro, sino encontremos una motivación extraordinaria donde Dios nos está contando sus planes y sus propósitos eternos. Nos está contando detalles y nos está mostrando el protagonismo que usted y yo tenemos dentro de la generación que nos ha tocado vivir. Y que de entre ese protagonismo que nos corresponde, usted y yo podamos incidir en la historia de la humanidad. Entonces vamos a encontrar eventos del pasado, del presente que estamos viviendo y eventos del futuro. Todos nos preguntamos, estamos interesados por conocer qué va a pasar en el futuro. Vamos a estar mirando, y por allá en la carta, en uno de los evangelios, en Mateo 24, dice que Jesús iba charlando con sus discípulos, ¿sí? Y debían de haber charlado muchas veces acerca de la segunda venida de Cristo. De la primera no, porque estaba ahí. Y debieron de hablar muchas veces acerca de los acontecimientos futuros, ¿sí? Iban caminando, dice, por ahí cerca al templo de Jerusalén. Dice que el Señor se quedó mirando el templo y les dice a los discípulos, de cierto, les digo, que no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. ¡Wow! Un tiempo que ha dado su reconstrucción, ¿sí? Después, de lo cual también estaremos hablando un poco en este tiempo. El primer templo fue construido por Salomón, ¿no? Después fue destruido por los babilonios cuando los babilonios con el rey Nabucodonosor invaden a Jerusalén, ¿no? Y después empiezan a reconstruirlo con 3 profetas, Esdras, Nehemías y Zorobabel, empiezan a reconstruir este templo, que el cual se termina de construir en el tiempo de Herodes, muy cercano al tiempo de Jesús. No era un tiempo, Perdón, Rubén Jaime, un segundito, es que me dicen, si por favor fueras tan amable de subirle un poco más al volumen de tu computadora. Está muy bajito. Sí, sí, señor. Bueno, vamos a tratar de subirle lo máximo. En algún momento voy a tratar de cambiar, no lo voy a hacer en este momento para usar un audífono, a ver si hay una mejor comunicación. Bueno. Perfecto, gracias, señor. El templo de Jerusalén fue destruido. Después fue reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel. En el año, cuando viene Cristo, les dice que van a destruir semejante templo que había sido durado tanto tiempo en construirlo, en reconstruirlo. Dice ahora este señor viene a decir que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y cuando el Señor les echa esa historia, los discípulos que eran bien pilosos como usted, aprovecharon la papaya que les dio el Señor y le dijeron, cuéntenos cuándo va a suceder esto. Pero además de eso, como eran bien pilosos y estaban pendientes de todo, como usted en estos 5 días, le dicen al Señor, dinos qué señal también habrá de tu segunda venida. Le meten otras 2 preguntas al Señor. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Y qué señal habrá del fin de los tiempos? Es interesante. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esas preguntas salen de pronto intempestivamente? No, era una inquietud que la tenían como ustedes y como yo. Querer saber cuándo va a venir el Señor por segunda vez. Y si la venida del Señor por segunda vez es lo mismo que la señal del fin de los tiempos. Son 2 eventos iguales. Ellos entendían muy claramente que la segunda venida del Señor era un evento distinto de la señal del fin de los tiempos. Un poco lo que queremos entender en estos días del estudio de la profecía es precisamente esto, entender la respuesta a cada una de estas preguntas, cuándo se dio, para las que ya se han cumplido, y cuándo o qué pistas nos da la Escritura, o qué nos cuenta Dios acerca de su segunda venida
y acerca del fin de los tiempos. Estaremos mirando que si usted y yo estudiamos la historia no solo cristiana, sino la historia secular, encontramos que en el año 70 después de Cristo, los romanos, que era el imperio mundial que gobernaba en aquella época, con Tito y Vespasiano a la cabeza, invaden a Israel, destruyen el templo y dispersan a los judíos por toda la tierra. También estaremos un poco estudiando por qué Dios dispersó a este pueblo. ¿Dios se los había anticipado? Sí, Dios se los había anticipado. Dios les había dicho en algún momento, si ustedes deciden hacer las cosas a su estilo, se van a manejar a su estilo. Tienen todo ese derecho legítimo de hacerlo, al estilo mío o al estilo de ustedes. Pero si ustedes hacen las cosas a su estilo, también van a pasar ciertos acontecimientos. Miren, en la vida, toda ley tiene su acción y su reacción. Tiene su tesis y tiene su antítesis. O sea, todo tiene una reacción. Y eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, pues, una de las causales de su dispersión mundial ocurre en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 después de Cristo, Israel dejó de ser nación. ¿Hasta cuándo? El mote de judío errante no es gratuito. Fueron dispersos por toda la tierra, dejaron de ser nación, no tenían identidad nacional, no tenían identidad territorial. Te encuentras judíos paisas, bogotanos, de Yopal, de Santa Marta, de Argentina, de Chile, se mimetizaron en todo el mundo. ¿Por qué? Porque fueron llevados a una dispersión universal que estaba profetizada en la Biblia. De que producto de su separación de Dios y hacer las cosas a su estilo, iban a ser dispersos por toda la tierra. Pero también en la Biblia, Dios había establecido de que volvería a traer esa nación. Y ustedes y yo somos parte de la generación que le ha tocado ver la restauración de Israel como nación. En el año de 1948 se establece como nación el Estado de Israel en las Naciones Unidas y se les da un territorio a Israel como nación. Pues eso para hablar de eventos, apenas estoy dando un poquito de los dulces que vamos a deleitarnos en todo este tiempo de los eventos pasados, presentes y futuros que se va a dar. La palabra de Dios dice que Israel debería devolver cuando le entregaron en el año 48 el territorio de Israel, ese territorio no incluía la ciudad de Jerusalén. Para los judíos la ciudad de Jerusalén es fundamental dentro de su patrón de creencias. ¿Sí? Se supone que ahí está el monte de Dios, el monte Sión. Y para ellos es fundamental. Para ellos es, algunos lo manifiestan, en la capital indivisible del Estado de Israel. Cuando ellos son restaurados en el año 48, Jerusalén no estaba en su poder. Y ustedes saben que a esta generación le ha tocado ver todos esos ires y venires de las guerras que se han dado entre la República Árabe y Unida, que se llamaba en aquella época RAU, ¿sí? En cabeza del señor Nasser, que era presidente de Egipto. Y esa persecución constante con el pueblo israelita y confrontación constante con el mundo árabe. Y en el año de 1967, en una guerra milagrosa, en el mes de junio, se presenta una guerra en la cual Israel retoma la ciudad de Jerusalén. Y decía Moshe Dayan, que era el jefe de los ejércitos, y David Ben Gurión, que era el primer ministro, cuando entraron a Jerusalén, aquellos camajanes militares llegaban al monte de los lamentos, llorando como niños, decían: hemos venido a esta ciudad para nunca más volver a salir de ella. Y eso ocurre en 1967. Y a esta generación le ha tocado ver ese cumplimiento. ¿Y por qué les digo que es importante? Yo estoy seguro que
Dentro de cuando estaban ustedes inscribiéndose, hubo la motivación, y yo quiero motivarles a que empiecen a leer esta semana el libro de Daniel. Llamémoslo que el libro de Daniel es como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hay dos libros que son bien significativos en lo que es la interpretación de la escatología, que es el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. El libro de Daniel es un libro muy corto, ¿no? Vamos del orden de unos 12 capítulos, 13 capítulos. O sea, y es un libro que usted lo va, si hoy podemos, en la medida que vayamos caminando hoy, ¿sí? Pueda ir comprendiendo y entendiendo muchos de los eventos. Y Mateo 24, también lo invito a que lo lea esta semana, es por el diálogo que tenían sus discípulos preguntándole a Jesús, tal vez como usted y como yo, ¿cuándo es que iba a ser la destrucción del templo? Y además de eso le empacamos dos preguntas adicionales porque aprovecharon, el Señor les dio papaya a ellos, pues, y aprovecharon y dijeron, ahora díganos, además de eso, de cuándo va a ser la destrucción, cuéntenos qué señales habrá de tu segunda venida y qué señales habrá del fin de los tiempos. La segunda venida de Cristo todavía no ha ocurrido, la primera ya ocurrió. Vino, murió por nuestros pecados, vino como un Mesías sufriente, pero la palabra de Dios también dice que Él va a venir por segunda vez como un Mesías reinante. Y nos dice qué acontecimientos tienen que darse antes de su segunda venida. Y dentro de esos acontecimientos que tienen que darse antes de su segunda venida, estaba la restauración del Estado de Israel, que ocurre en el 48. Y aritmética simple, usted coge a 1948 y le resta los 70 años cuando fue destruida por Tito y Vespasiano, y puede ver que hacía 1800 y tantos años Israel no había vuelto a su territorio. Pasaron 1800 y tantos años. Lo mismo con Jerusalén, desde el año 70 después de Cristo, fue hollada por lo que llaman los gentiles, ¿sí? Por el mundo romano. Y en el año de 1967 vuelven a tomar a Jerusalén. A esta generación le ha tocado ver esos acontecimientos. Y son acontecimientos esenciales que son previos a la segunda venida de Cristo. Ese es un evento futuro. ¿Cuándo vendrá Cristo por segunda vez? Otro evento futuro. ¿Cuándo será el fin de los tiempos? ¿Qué es eso del juicio final? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuándo más o menos va a ser eso? Este estudio le va a dar un panorama. Este estudio requeriría muchas horas y horas y horas hacerlo. Mi interés es que usted pueda tener un panorama. Tal vez no me voy a detener en muchísimos detalles, ¿sí? Pero cuando uno tiene un panorama, le permite tener holísticamente una visión global para entrar a profundizar en multitud de detalles que vale la pena escudriñar. Pero es interesante partir de un panorama global. Entonces, esto para hablar un poco acerca de eventos pasados, presentes y futuros. Vamos a mirar lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 de los versículos 16 al 21. Si usted tiene su Biblia, haga lo que hacían los cristianos de Berea, vaya y búsquela para que el Señor le hable a su vida y sea Él quien lo vaya convenciendo. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Dice el apóstol Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Qué interesante, la palabra de Dios dice que aquí en la Biblia no se nos están contando fábulas artificiosas. No se nos está, dice el apóstol Pablo, yo no les estoy contando historias que no tienen un fundamento, ¿no? Sino que habiendo visto con nuestros propios ojos, mira lo que dice el apóstol Pedro, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí recuerdan ustedes por allá ese cuento cuando estaban los discípulos con el Señor Jesús en el momento de la transfiguración? Que estaba allí el apóstol Pedro, que se aparece el Señor allí, Dios, y aparece también nuestro amigo Moisés y nuestro amigo Elías. Usted sabe que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y usted sabe que en la Biblia hay un momento que le corresponde a la ley, hay un momento que le corresponde a los profetas y hay un momento que le corresponde a la gracia del nuevo pacto. Y ya se había hablado por la ley, se había hablado por los profetas, pero ahora el Dios Padre dice, ahora hay que oír al del nuevo pacto, a Jesús. Y es lo que está aquí recordándoles el apóstol Pedro. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, dice el apóstol Pablo, de Pedro, la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha. Qué interesante. Dios nos llama a estar atentos a la palabra profética. A estar atentos. A veces no le damos la trascendencia y la importancia a la palabra profética. A lo que Dios nos ha contado de lo que es el pasado y el presente y el futuro. Y dice que hay que darle la importancia como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como que el apóstol Pedro está hablando casi que lo mismo que dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. Que les abra la entendedera. Que haya revelación. Que puedan entender y comprender. Y no fábulas artificiosas. No historias. No cuentos antiguos. Sino la verdad acerca de los hechos. Contados por el mismo Dios. Y mira lo que dice el versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, óyelo bien, ninguna, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es interesante que la escritura, la mejor manera de entenderla es con la misma escritura de una manera holística. Dios no se opone en sus conceptos. Yo no puedo sacar las profecías y decir mi parecer que tengo de la profecía. Dice, no es de interpretación humana. Los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Quien les echó el cuento y la historia fue el Espíritu Santo. Y lo contó tan bien contado que usted y yo lo podemos entender con una libertad y con una sencillez, tal y cual como fue contada. En muchos pasajes de la Biblia habla de conceptos de acontecimientos que usted va a encontrar en el libro de Daniel, en el libro del Apocalipsis. Por eso alguien llama el libro del Apocalipsis la estación central de la escritura, donde llegan muchos trenes. Una estación central es donde llegan muchos trenes. Hay muchas profecías que se dan en muchos libros de la escritura que se configuran en el libro del Apocalipsis. Entonces lo interesante es ver que la profecía no son historias, no son cuentos, no son anécdotas que se han inventado cada apóstol o cada discípulo del Señor a través del tiempo. Dice que fueron reveladas por el Espíritu Santo y que quieren comunicar lo que Dios quiere comunicar. Y que debemos de ser juiciosos. Es lo que nos dice el apóstol Pedro, tenemos que ser juiciosos. Dice, tenemos de ser atentos. Atentos es poner toda nuestra atención para su estudio como una antorcha. La figura que él utiliza. Para ir sacando a la luz y entendiendo
lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos acerca de estos eventos. Hay otro pasaje en Mateo 13, del 16 al 17, que nos dice que bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestro oído porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Allí estaba hablando el Señor. A esa generación le tocó ver la primera venida de Cristo, que había sido contada en el Antiguo Testamento y que había sido contada desde el libro de Génesis. ¿Por qué Cristo tenía que venir? ¿Por qué el plan soberano de Dios se alteró cuando el hombre se separó de Dios en el paraíso? ¿Cuál era la razón fundamental para que viniera Cristo a morir por nosotros? ¿Y por qué tenía que venir a morir? Y a esa generación, hace 2000 años, le tocó ver los acontecimientos proféticos que habían sido dados desde Génesis hacía 4000 años, de que habría de venir Cristo a cumplir con un plan. Imagínense 4000 años antes, en Génesis 3:15, está la promesa de Cristo de que ha de venir a redimir al hombre. Y lo estuvieron esperando desde 4000 años. Y viene Cristo y muchos de ellos no creyeron. Y el Señor lo que le está diciendo, bienaventurado, ustedes deben sentirse súper felices. Sus ojos deben sentirse súper felices porque ven y oyen las cosas que están viendo. Muchos antes de ellos hubiesen querido ver lo que ellos estaban viendo y oír lo que ellos estaban oyendo. Y si de eso estamos hablando de hace 2000 años, este mismo pasaje es tan efectivo para el día de hoy. Bienaventurado tú, porque estás viendo y oyendo cosas que muchos profetas y justos desearon ver, lo que tú y yo estamos viendo, y ellos no lo vieron. Entonces es un privilegio, de verdad, hijo de Dios, que usted y yo podamos entender y ver estos acontecimientos. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo escribe por allí el apóstol Juan, estando en la isla de Pasmos. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Y está contando eventos que se tienen que dar en la generación que usted y yo estamos viviendo. Y dice que usted y yo somos bienaventurados, así como aquellos en el primer siglo fueron bienaventurados. Usted y yo somos bienaventurados porque hemos tenido la oportunidad de confrontar lo que pasó hace 2000 años y estamos pudiendo ver y confrontar lo que tiene que pasar en este tiempo. Cosas que muchos justos y profetas desearon ver y oír, y a ellos no les fue dado el privilegio, para usted y a mí nos está siendo dado ese privilegio. Aquí tengo una línea de tiempo, está el año 2020, la Iglesia Universal o Cuerpo de Cristo. Usted y yo sabemos que el concepto de eclesía, de iglesia, aparece en el libro de los Hechos. ¿Quién es la eclesía? ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esa es la iglesia no es el templo. Dios no vino a construir templos. Dice, y sobre esta piedra, sobre el fundamento que es Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa, la novia y la amada esposa del Cordero. Eso es lo que dice la Escritura. Usted y yo somos la novia y amada esposa del Cordero. Estamos en la época de la iglesia. Dios trató con Israel hasta un momento. Dios había escogido a Israel para relacionarse con la humanidad. Pero en vista de que el pueblo de Israel decidió no seguir el hilo conductor de Dios, Dios se implementa un nuevo concepto, que es el concepto de la iglesia. Desafortunadamente también vamos a estar viendo que hay mucha gente que dice que la iglesia y el pueblo de Israel es la misma cosa.
El pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Y la iglesia es la iglesia. Para ir aclarando términos. En la palabra de Dios se habla de tres tipos de personas: judíos, gentiles e iglesia de Cristo. Judío, el que por raza es judío. También hablaremos un poco del concepto del pueblo judío y lo que es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus. Cuando se habla de judíos se hace referencia básicamente a la tribu de Judá, que conformó el reinado del sur, que lo vamos a estar viendo, con la tribu de Benjamín, y se hace referencias a ellos. Hay partes donde hace la referencia total a las 12 tribus. Entonces la Biblia habla de judíos, gentiles e iglesia de Cristo. Judío, el que por raza es, viene del pueblo de Israel y de la tribu de Judá. Gentil, se consideraba aquella persona que no venía ni de la tribu de Israel ni de la tribu de Judá. Era el resto del mundo. E introduce un tercer concepto del Evangelio, que es la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son las iglesias de Cristo? Tanto los judíos como los gentiles que nacemos de nuevo y nos convertimos, a ese pueblo se le llama la iglesia de Cristo. Hay muchos temas, muchas preguntas que seguramente van a surgir, que las iremos desarrollando en el curso de los 5 días. Entonces, se habla del concepto de la iglesia que arranca con la venida del Señor Jesús. Estamos en la época de la iglesia que arrancó en ese tiempo, ¿sí? Después de que Cristo va a los cielos, envía el Espíritu Santo y empieza el periodo de la iglesia, de la eclesía que habla la Escritura, de usted y de mí, ¿sí? Y dice que va a haber un periodo de tiempo en que el protagonista va a ser la iglesia en la humanidad y que Dios va a utilizar la iglesia para hacer lo que él había querido hacer con el pueblo de Israel. En razón de que el pueblo de Israel, como nación, no había querido seguir lo que Dios quería hacer y hacer el plan que Dios quería desarrollar con ellos. Entonces Dios introduce a la iglesia para desarrollar el plan que inicialmente le había sido preparado al pueblo de Israel. Qué interesante. Y va a haber un periodo de la iglesia donde el pueblo de Israel quedó en stand-by. Tan quedó en stand-by que en el 70 quedaron dispersos por todo el mundo. Nadie los reconocía. Pero dice que antes de que venga el Señor Jesús van a ser restaurados, porque va a haber un tiempo donde Dios va a retomar el trato con el pueblo de Israel. El trato que él había venido teniendo con ellos, lo interrumpió y empezó a tratar con la iglesia. Pero va a llegar un momento donde la iglesia deja de ser la protagonista y entra a ser nuevamente protagonista el pueblo de Israel. Y vamos a estar hablando un poco del libro de Daniel sobre las 70 semanas que están dictaminadas, dice la escritura, sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Esas 70 semanas están dictaminadas, es sobre Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Ahí no entra la iglesia para nada. Para nada entra la iglesia. Porque dice muy claro la profecía de Daniel que las 70 semanas están dictaminadas sobre Israel y sobre la santa ciudad. En un inclusivo. Ahí no dice sobre Israel o la santa ciudad, no dice sobre Israel y la santa ciudad. O sea, es un inclusivo de esos dos elementos, el pueblo y la santa ciudad. Se nos dice que va a llegar un momento, esto es un poco irles contando el panorama a ustedes, el cual iremos desarrollando en estos días, que va a haber un evento que tal vez usted ha escuchado, el rapto o el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Qué es el rapto y el arrebatamiento? Va a llegar un momento donde Dios va a sacar su iglesia. ¿Para qué? Para que deje de ser la protagonista y la lleva a un momento para desarrollar un plan que tiene con ella. Y después de que saca la iglesia, retoma la estrategia con el pueblo de Israel. Vamos a estar viendo que hay 70 semanas, ¿sí? Que están dictaminadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad, o sea, sobre Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén, de las cuales ya se han cumplido 69 semanas de años, ¿sí? Y que falta
7 años con los cuales Dios tiene que tratar. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel y con la santa ciudad. Los 7 años que hacen falta es para tratar con el pueblo de Israel y con la santa ciudad. No es con la iglesia. Porque las 70 semanas están dictaminadas sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad. Mucha gente quiere mimetizar que esa semana de año la iglesia tiene que entrar a hacer un protagonismo allí. De nada tiene que ser un protagonista. Porque ahí es donde Dios entra a retomar el trato con el pueblo de Israel, para el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Es interesante. Los 7 años que hacen falta es sobre Israel y sobre la santa ciudad. Y para el trato que Dios tiene que tener con Israel, con la santa ciudad y con la humanidad, no con la iglesia. Y es lo que aquí aparece, usted ve en la pantalla, como rapto de arrebatamiento. La Biblia, cuando habla de este evento, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, y en primera de Corintios, capítulo 15, nos dice qué características tiene ese momento. Dice, los que estén muertos, los que hayan muerto en Cristo, morir en Cristo es haber nacido de nuevo, es haber tenido una regeneración, es haber tenido un engendramiento espiritual. Al reino de los cielos no pueden entrar sino cosas espiritualmente vivas. Y si usted y yo no hemos nacido de nuevo, no podremos entrar al reino de los cielos. De eso hablaremos también un poco y lo ampliaremos un poco en el curso de estudio. Dice, la gente que haya muerto en Cristo va a ser arrebatada, va a ser resucitada, perdón. Y los que estemos vivos, muy seguramente muchos de nosotros. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, el término que se utiliza es el mismo término que se utiliza para átomo, sin división. En un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos arrebatados a un lugar, para un evento. De eso vamos a estar viendo qué tipo de evento es. Entonces, ese es el concepto de lo que es el arrebatamiento o el rapto. Faltan 7 años. Y en esos 7 años se van a dar 2 eventos. Uno arriba en el cielo, en los cielos, en las nubes, y aquí en la tierra. Esos 7 años que hacen falta es para que Dios trate con Israel y con la humanidad, no con la iglesia. Porque los 7 años que hacen falta es sobre Israel y sobre la santa ciudad, no es sobre la iglesia. Y vamos a estar viendo que en esos 7 años, le voy a ir anticipando, va a haber una conversión de 144,000 judíos que se convierten a Cristo, y a ellos es a los que les corresponde llevar el evangelio durante ese tiempo. Usted y yo vamos a estar leyendo el libro del Apocalipsis también. El libro del Apocalipsis, ¿qué es un libro de cuentos del futuro? No. Dice que es la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Nos está contando la revelación de Jesucristo en sus acontecimientos que tienen que darse previos a su segunda venida, en la cual hay un periodo de 7 años donde tiene que darse una serie de eventos. Eso nos dice el capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla de la iglesia, de la eclesía, a través del tiempo. Dice que esa eclesía va a ser arrebatada a las nubes a 2 eventos que tienen que darse con la iglesia, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. A ese evento no van sino los nacidos de nuevo, antes de que ocurra ese evento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La carta a los Corintios, por allá en el capítulo 3, dice que su obra y mi obra, primero en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos cuenta que nosotros somos creación de Dios. Dice, somos creación de Dios en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, nosotros vamos a tener una valoración por obras. Por eso el capítulo 2 y el capítulo 3, la iglesia en ese momento dice está siendo juzgada es por obras. No está siendo juzgada por otra cosa, sino por obras. Si usted lee el contexto del capítulo 2 y capítulo 3, está hablando y dice, yo conozco tus obras. A todas las 7 iglesias le dice, yo conozco tus obras. Es una valoración por obras. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? Es una valoración por obras. Dice la carta a los Corintios en el capítulo 3 que toda nuestra obra va a ser probada. Que lo que usted y yo hayamos construido en heno, paja,
y hojarasca, o sea, en la carne, no va a quedar ni sino un chamusquerón. Así han sido cosas buenas. Dice que vamos a sufrir pérdida, lo que usted y yo considerábamos ganancia, que lo construimos en nuestro propio esfuerzo. No va a quedar un chamusquerón, pero que lo que hayamos construido en el espíritu es como si hubiéramos construido en oro, plata y piedras preciosas. Y va a haber una premiación en el tribunal de Cristo. Dice, aunque vamos a ser salvos todos, pero van a haber algunos que van a recibir premios, es como una sesión solemne. A uno les van a poner coronas, o medallas, o reconocimientos. Otros pasarán el año, pero no tendrán el reconocimiento de Dios. Reconocimientos que tienen que ver después con un periodo, que es el reinado de Cristo. Pero de eso iremos hablando en el curso. Dice, adicionalmente, la iglesia va a ese evento de reconocimientos y a un evento que se llama las bodas del Cordero. Usted y yo fuimos diseñados por Dios por ser la amada. La iglesia fue diseñada por Dios para ser la amada de Dios, la amada de Jesús, por toda la eternidad. Usted y yo no fuimos diseñados por Cristo para ser la esposa de Jesús, para cumplir con un acto protocolario de bodas y después separarse, como ocurre normalmente en muchos matrimonios. El matrimonio es un compromiso. Dios adquiere un compromiso con usted y conmigo para hacer de nosotros la amada del Cordero y nos está quitando las manchas y las arrugas para presentarnos la esposa que Él quiere que seamos. Ese evento se da arriba en las nubes. ¿Qué pasa aquí en la tierra? 7 años. Esos 7 años del trato de Dios con Israel, va a ocurrir lo que se llama la tribulación, que está dividido en 2 periodos de 3,5 y 3,5 años. Entonces les decía que se van a convertir 144,000 judíos y Dios empieza a tratar con los judíos. Y dice que estos 144,000 van a ser sellados y no los pueden matar y van a salir a llevar el evangelio como nunca ha sido llevado. Y a muchos los van a matar y mucha gente se va a convertir. Usted me dirá, y bueno, ¿qué pasa con todos aquellos que maten en ese periodo de tribulación? ¿Dónde van? ¿A las bodas? No, a las bodas ya no van porque dice la Biblia que cuando una pareja entraba a las bodas y se cerraban las puertas, ya nadie podía entrar. Y usted va a encontrar en el Apocalipsis que hay un momento en que preguntan por las almas que están vestidos de blanco, que murieron en el tiempo de la tribulación, y dice que están esperando un acontecimiento final, que se terminen las bodas para poder ellos entrar. Antes no les va a permitir ser entrados. ¿Dónde van a estar ellos? Donde estaban los cristianos que habían muerto del Antiguo y del Nuevo Testamento antes del arrebatamiento. Hablaremos un poco de los cielos y del tercer cielo, donde está el trono de Dios Padre. Entonces, esos 7 años de la tribulación son 7 años donde el pueblo, Dios va a trillar al pueblo de Israel. La carta del libro de Zacarías dice que 2/3 partes del pueblo de Israel van a perecer y que no va a quedar sino una tercera parte. En este momento Israel tiene unos 18 millones de habitantes. Si fuera en este momento, quiere decir que 12 millones morirían en esa época de tribulación. Porque van a pasar acontecimientos directamente que te referencian al pueblo de Israel. Dice que la tercera parte que queda es la que se convertirá. Totalmente esa tercera parte se va a convertir a Cristo. Cuando lo vean a Él como aquel a quien traspasaron. Pero van a ser trillados en esa época. La palabra de Dios dice que en Ezequiel 36, 37 y 38, dice que va a venir un ejército del norte, de los confines del norte de Israel. Cuando habla de Gog, pueblo de Magog, príncipe de Mesec y de Tubal, está hablando del pueblo ruso. Dice que ellos se van a desplazar con todos sus aliados árabes, van a Israel, lo van a invadir y al pueblo de Israel le toca huir, a esconderse, seguramente a Petra o a otro lugar, a esconderse. Por eso dice la carta en Mateo, en el Evangelio de Mateo 24, dice que no los coge en un momento, ¿sí?, de Shabbat, que no los coge en un momento
de posiciones religiosas, en un momento de partos, ¿no? Porque va a ser tan complejo y tan difícil ese momento, ¿sí? Por lo que va a ocurrir cuando ellos sean invadidos. Van a ser invadidos. Y en esa invasión es donde van a morir muchísimos de ellos, ¿sí? No es un saludo a la bandera lo que va a pasar. Entonces, en esos 7 años, Dios está tratando con Israel hasta que lo lleva a una conversión total. Porque eso es lo que dice la Biblia. Al final de los 7 años, que es cuando Cristo venga, dice, cuando Cristo venga con nosotros, su iglesia lo mirarán a aquel, como aquel a quien traspasaron, y ocurre el proceso de conversión de la totalidad del pueblo, del remanente que quedó. Entonces vamos entendiendo que la semana de años que hace falta, que es la semana de la tribulación que hace falta, no hace referencia a la iglesia, porque hay corrientes de doctrina que dicen que la iglesia va a ser arrebatada en medio de los 7 años, al final de los 7 años, como si los 7 años hicieran referencia a la iglesia. No, los 7 años nada que tienen que ver con la iglesia. Los 7 años tienen referencia a la profecía de Daniel, a la semana de años que hace falta para cumplirse sobre el pueblo y sobre la santa ciudad y el trato de Dios que Dios tiene con el pueblo y con la santa ciudad que va a tener durante esa semana. Y en el trato de Dios que tiene con Israel va a chupar todo el universo, los que se han quedado. Sigue diciendo la escritura, después de esos 7 años, vamos, esto que le estoy contando, este panorama lo vamos a ir desarrollando en estos 5 días. Va a venir Cristo con nosotros, con la novia ya esposa. Dice que vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Por qué viene sobre el monte de los olivos? Porque es el fin de los 7 años y es el fin donde Israel, después de la huida que le tocó, cuando lo vean a él venir, se terminarán convirtiendo el remanente que quedó. Y tiene que venir al lugar donde está el pueblo de Israel, que es en Jerusalén, al monte de los olivos, y dice que el monte de los olivos se partirá en dos. Y la Biblia habla de unas batallas que van a ocurrir en ese tiempo. Las batallas del Armagedón incluyen 2 o 3 batallas. Dice que Cristo viene con nosotros, con la iglesia. Hay la conversión del pueblo judío de la tercera parte que queda. Y empieza un periodo que es el reinado milenial de Cristo. Ahí está la batalla de Armagedón. Después viene el reinado milenial de Cristo. Dice que en ese reinado milenial, que son 1000 años, Cristo viene a reinar con la iglesia. Y muy seguramente que todos aquellos que fueron premiados en el tribunal de Cristo, que les pusieron medallas y coronas, les van, la medalla y las coronas tienen connotación de autoridad. Muchos de ellos que recibieron la connotación de autoridad por la premiación que hubo en el tribunal de Cristo van a gobernar con el Señor en los diferentes países del mundo. Y Cristo va a estar gobernando desde Jerusalén y habrá una justicia perfecta. Y Satanás será atado durante esos 1000 años. En estos 7 años se desatan todas las fuerzas demoníacas. ¿Y por qué se desatan? Vamos a verlo. Dice que Satanás, y quiero de pronto hablar no hoy, sino la siguiente semana, hablar del mundo espiritual, cómo Dios ha ido bajando a Satanás del cielo. La palabra de Dios dice que hay un lugar desde el cual Dios gobierna, que es el tercer cielo. ¿Y por qué? Porque la Biblia llama que es el tercer cielo. Allí fue trasladado Pablo. Dice, donde yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fui llevado a ese lugar. Y si hay tercer cielo, quiere decir que hay primero y segundo cielos. Y dice que Satanás fue echado del tercer cielo a los cielos, a los primeros y a los segundos cielos. Y dice que después lo traerá a la tierra en ese tiempo de tribulación, porque viene y se posesiona en el anticristo y vendrá con una tercera parte de los ángeles a hacer y deshacer en ese tiempo. De eso vamos a tener la oportunidad. Lo que estamos viendo ahora no es ni un saludo de la bandera de lo que va a pasar en ese tiempo. Dice que cuando empiece el milenio, Satanás va a ser atado. Los ángeles y Satanás son atados. No van a tener incidencia. Cristo gobernando de una manera justa durante 1000 años.
Dice que al final, cuando comience ese periodo, en la época de tribulación van a morir las 2/3 de la humanidad. Si en este momento somos 8.000 millones, ¿cuántos son las 2/3? Estamos hablando del orden de los 6.000 millones de personas que van a morir en ese periodo de gran tribulación y de batallas de Armagedón. La mortandad va a ser tan alta que dice la escritura que la sangre va a subir hasta el freno de los caballos. ¿Qué altura tiene el freno de un caballo? Si usted mira la altura desde la tierra, desde el piso hasta donde le ponen el freno al caballo, por lo menos 1 metro. Dice que la mortandad que va a ser enorme. Y queda 1/3 de la humanidad que seguirá reproduciéndose. Nosotros vendremos con Cristo ya con un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Un cuerpo como el que tenía Cristo. Tanto los que murieron en Cristo como nosotros vendremos con un cuerpo como el que tenía Cristo. Un cuerpo que nos pueden tocar, palpar, nos podemos ver, podremos hablar, cantar, reír, comer. Pero ya nuestro cuerpo no va a sufrir deterioro ni muerte. Por eso los 1000 años estaremos ya, desde el momento en que somos transformados, ya tendremos ese cuerpo por toda la eternidad. Hablaremos de eso también un poco. Viene Cristo y gobierna por 1000 años y pues hay 2.000 millones de personas que siguen creciendo, reproduciendo. Unos creen en el Jesús, otros se rebelan. Y el ciclo de vida para ellos va a ser el mismo ciclo de vida que tienen actualmente. 70, 80, 90 años. Y usted se imagina que sigue creciendo la humanidad durante 1000 años. ¿Cuánto no puede crecer la humanidad con esos 2.000 millones de personas reproduciéndose? Dice que al final de ese tiempo es suelto nuevamente Satanás y muestra que estando gobernando el mismo Cristo, gobernando con toda la autoridad, la gente viendo que es Dios, de una manera totalmente vital, que nadie lo puede negar porque lo ve, lo toca, lo palpa. Dice que al final Satanás estimula a los que se habían rebeldizado y no querían sujetarse a Cristo, y vuelve a haber una rebelión contra Cristo. Entonces Dios viene y ejecuta el juicio sobre esas naciones. Y después de que ejecuta el juicio y la destrucción, vamos al juicio final, que es lo que se llama el juicio del trono blanco. Ese juicio del trono blanco no van los creyentes, porque la salvación siempre ha sido por gracia y será por gracia, mediante la fe. A ese juicio irán aquellos que creyeron en Dios o no creyeron en Dios, pero nunca aceptaron la gracia de Dios. Y hablaremos un poco del concepto de la gracia. La gracia es recibir algo que yo no me merezco. Ese es el concepto de la gracia. Que me den algo del cual yo no me merezco. Y que yo acepto que eso que no me merezco y que me está siendo dado, lo acepto para mi vida. Y actúo conforme Dios me dice que actúe. Entonces ese juicio final son los que han creído, no han creído, pero nunca tuvieron un nuevo nacimiento, nunca aceptaron la gracia de Dios. Miren, el estándar de Dios es 100% de justicia y de santidad. Y dice que en ese juicio final van a ser abiertos los libros. ¿Qué libros? El libro de la ley, el libro de la palabra de Dios. Ahí está el estándar de Dios. Después cada uno de nosotros tiene un libro. Ahí no vamos a ser valorados nosotros los cristianos, sino aquellos que no han nacido de nuevo. Y Dios va a mostrar su justicia. Entonces, le leerá a cada uno le será leída la ley. Y después el Señor confrontará la ley con las obras. La norma de Dios es 100% de santidad y 100% de justicia. Como ellos rechazaron la oferta de la gracia de Dios en Cristo, entonces tenían que haber cumplido la norma en toda su intensidad. Y debían de haberlo cumplido no solo en hechos, sino en deseos. La palabra de Dios dice, y todo varón que mirando a una mujer la desea, ya adulteró en su corazón. O sea, solamente deseando, ni siquiera en el hecho. Y todo aquel que le dice raca a tu hermano será digno de condenación, o sea que le dice tonto, lo ha asesinado.
Dios no mira, Dios no mira lo que nosotros vemos, Dios mira el corazón. Y eso se lo dijo Dios al profeta Samuel. Dios no mira lo que, la apariencia de los actos que vemos, sino lo que hay en el corazón del hombre. Y dice que Dios, mostrando su justicia y ve que no casa, de todas maneras dice, de pronto aparecerá en el libro de la vida. Pues claro que esa persona no está en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no cumplen con el estándar de Dios. Los buscarán en el libro de la vida por su apellido, por su nombre, y no lo encontrará. Y con dolor los tendrá que lanzar al fuego eterno, donde el cual fue creado para Satanás y sus ángeles, y todos aquellos que decidieron creerle a él, a Satanás y sus ángeles. Y ese es el famoso juicio final o juicio del trono blanco que se llama, que es distinto al juicio por el cual pasarán los cristianos, que es el juicio del tribunal de Cristo, o el juicio de las obras, de la premiación por las obras, de los reconocimientos. Y dice que después de que pase ese evento, Satanás es lanzado al fuego eterno. El Hades, hablaremos del Hades, que era el lugar de espera de los muertos, también será lanzado al fuego eterno. La muerte, que es una de las consecuencias de la caída del pecado del hombre, será echada al infierno. Por toda una eternidad, todos estos elementos y personajes se van al infierno y aquellos que fueron al juicio final. Y después de que pase ese evento, dice que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Nuestra eternidad será aquí en esta tierra. Nueva, será transformada. ¿Y por qué necesita ser transformada? Igual que te pasó a ti y a mí. Por el pecado de Adán, todo fue afectado. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo para salir de la paternidad del diablo a la paternidad de Dios. Usted y yo necesitamos ser transformados en nuestro cuerpo físico. Usted y yo necesitamos nacer espiritualmente, porque al cielo no entran sino cosas perfectas. Y donde mora Dios, mora la perfección. Y la tierra fue contaminada por el pecado, entonces necesita ser también transformada igual que usted y yo. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Pero desde la tierra, dice la Escritura, que Dios gobernará hacia el universo. Es interesante. Dice que allí va a estar el trono de Dios, estará el trono de Cristo y estará el río del Espíritu. Cuando usted y yo miramos los cielos de los cielos, conocemos apenas la Vía Láctea, que es una de las galaxias apenas las más pequeñas, que para desplazarse de un lugar a otro tardamos años de luz. Y hay miles de galaxias. Uno dice, ¿qué es el hombre? Para que tengan de él memoria, como dice el salmista. Y como lugar la tierra, y empiezo a entender el plan de Dios de Génesis 1:1. ¿Cuál es el propósito de la profecía en estos días? Tener un claro panorama, ya les dije, necesitaríamos horas de horas, pero si usted tiene el panorama completo, después puede meterse a profundizar detalles del panorama profético bíblico. A que afirme su confianza en Dios. Mire, Dios dice que ya nos llama a sus amigos y a sus amigos le cuenta lo que va a pasar. Le dijo a Abraham, ¿cómo voy a hacer algo que no le haya contado a Abraham, mi amigo? Dios no va a hacer nada que no nos haya contado. Y eso nos da a nosotros confianza en lo que hemos visto del cumplimiento profético y en lo que falta por cumplirse. Para que entendamos el propósito como iglesia en este presente, usted y yo tenemos un propósito. La iglesia tiene un propósito desde el que fue establecido en el libro de los Hechos hasta el día del arrebatamiento. Dios tiene un propósito con ella. Que es ganar al mundo para Cristo. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, por supuesto. Ese es el anhelo de Dios y Él murió por todos los seres humanos. El gran propósito que hay entre la diferencia entre una meta y un deseo es que cuando el deseo depende de otras personas,
La meta depende de uno mismo. Dios desea que todos sean salvos, pero eso no depende solo de Dios. Eso depende de la respuesta de cada ser humano hacia Dios. Y a Dios le duele terriblemente que no se pierda gran parte de la humanidad. Pero el deseo de Él es que todos los hombres sean salvos. Y el gran problema es que eso no depende solo de Él, sino depende de cada persona que debe reaccionar ante Dios. Hay responsabilidades que le competen a Dios y hay responsabilidades que le competen al hombre. Dios ejecuta las que le competen a Él y Él no va a hacer las que le competen a ti y a mí. Dios necesitaba venir a tomar nuestro lugar, morir por nosotros, justificarnos, santificarnos, redimirnos, cosas que no podía hacer sino Dios mismo, porque el estándar de Dios es santidad total y justicia total. Y no lo podía cumplir sino Dios mismo en la persona de Jesús. No lo podía cumplir ningún ser humano. Eso era competencia de Dios. Pero hay competencias tuyas y mías. Por ejemplo, Dios dice, yo fui a la cruz a morir por ti. ¿Crees tú que lo que yo hice por ti, lo he hecho por gracia entregando a Jesús? Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas tener una conversión, un nacimiento espiritual. Lo que le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿A quién le correspondía la responsabilidad? ¿A Dios? No. Dios ya había hecho lo que le tocaba hacer. A usted y a mí cuando nos hablaron de Jesús, Dios ya había hecho todo lo que tenía que hacer por nosotros en la persona de Jesús. La responsabilidad nuestra es reaccionar ante lo que nos corresponde a nosotros e invitar a nuestra vida a nacer espiritualmente, para que Dios y el Espíritu Santo vengan y nos engendren espiritualmente. Renovar la mente. ¿A quién le corresponde? ¿A Dios? No, el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 12, dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿A quién le corresponde la renovación? ¿A Dios? No, a mí me corresponde la renovación. Cambiar las mentiras del diablo aquí en mi cabecita por la verdad de Dios. Y actuar conforme a lo que Dios me dice que haga. Esa es mi responsabilidad. Voy a ponerle un ejemplo. Dios cogió y le enseñó a Moisés y le dio todo un protocolo de entrenamiento. Moisés se acercó al Mar Rojo y se paró al borde del Mar Rojo esperando que Dios asumiera las responsabilidades que le competían a él. Y Dios no las ejercitó. Dios le había dicho, le había entrenado, coja la varita, tire la varita. Todo le había dicho que era cómo tenía que actuar. Dios hizo todo lo que le correspondía hacer. Mover el corazón del faraón, sacar la gente. Todo eso lo hizo Dios porque no lo podía hacer sin Dios. Y le había dicho a Moisés qué tenía que hacer. Moisés llega al borde del Mar Rojo, con muchos cristianos hoy en día. Yo quiero que Dios me cambie, sí. Pero el cambio viene por el conocimiento de la verdad y ponerle en acción y se van a dar los resultados. ¿Qué le correspondía a Moisés? Y Moisés se queda mirando al cielo esperando que le haga un acto de magia, como muchos creyentes hoy en día. A mí me toca cambiar las mentiras del diablo por la verdad de Dios y actuar conforme a la verdad de Dios. Esa es mi responsabilidad. Ya la que le corresponde a Dios, ya la hizo. Cuando Moisés se voltea a mirar a Dios, Dios le dice, mira Moisés, a ti te compete lo que es tu responsabilidad, que es extender la vara, que es ordenarle al mar que se abra y meter la patica entre el agua. Esa es tu responsabilidad, Moisés. No es mía. Usted no ve que Dios se dijo, ábrete, mar. No, él no asumió la responsabilidad, Moisés. Cristo toca la puerta de tu vida, pero Cristo no se va a meter ni va a usurpar el libre albedrío que te dio. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia y tenemos un propósito como iglesia y tenemos que ejercitarlo y dentro de este curso de profecía la idea es que podamos entenderlo. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra de hecho, lo hagamos para que el nombre de Él sea glorificado. Cuando usted actúa conforme Dios le dice que haga, en ese momento se ve la gloria de Dios porque pasan cosas. Usted las generó, no las generó Dios. El objeto de su fe hace que pasen las cosas.
Que usted y yo nos convertamos de bendición para otros. Eso es lo que dice la Escritura. Usted está llamado para bendecir. La iglesia en el libro de los Hechos dice, se bendecían unos a otros. Tenían comunión unos con otros. Tener comunión es aprender a escucharnos, a consolarnos, empezando por la casa. Por eso la iglesia estaba en la casa, porque la primera eclesía que hay es en la casa. Usted es el líder de su casa, usted es el pastor y líder de su casa. Allá sus hijos, su esposa, su familia debe encontrar el factor de eclesía. En el trabajo usted es el líder y el pastor en el lugar donde Dios le puso. No trate de llamar al pastor de su iglesia para que se convierta el pastor del lugar donde está. Se dice una mujer china que cuando entendió este concepto de eclesía, ella era dueña de una fábrica que tenía 4,000 obreros y entendía que ella era la líder, la pastora de ese lugar y que ella tenía que desarrollar esa función. Dice que cuando empezó a bendecir, a escuchar a la gente, a bendecirla, a orar por ella, por los enfermos, a hacer lo que hacía Jesús, a tener comunión con la gente empezó a convertirse, porque ella pudo proclamar algo que ellos veían en ella, que era una vida en la cual olía a Jesús. Y esa es la razón de ser de la iglesia, glorificar a Dios, ser bendición para mucha gente y ayudar a cumplir la gran comisión. Pero es que la gran comisión arranca por su vida. Su vida debe de hablar tanto que no necesite dar discursos. La palabra de Dios en el libro de los Hechos dice que Pedro iba caminando y la gente hasta se sanaba. Era que la vida de Pedro era ver a otro Cristo, viviendo en él y a través de él. La gran comisión se cumple con su vida, hijo de Dios. Y con el discurso, por supuesto, con la proclamación. Y el cuarto propósito de este libro, de este estudio, estar entusiasmados con el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Estemos esperando ese momento donde nos vamos a encontrar con nuestro amado. Es interesante que cuando hay una decisión de matrimonio, ustedes ven cómo las mujeres se encantan con el matrimonio y sueñan con el vestido y lo más hermoso. Y usted nunca verá una mujer más bella que el día de su matrimonio. Créamelo. La va a ver la mejor maquillada, lo mejor arreglada, lo más bonita, porque ella se prepara de la manera más bonita para usted, varón. Y usted y yo deberíamos estar entusiasmados como la novia, esperando ese momento. Uy, Señor, ¿cuál será el momento de encontrarme contigo, con el amado? Ese momento es el del rapto y el arrebatamiento. Luego, la profecía tiene muchas razones de ser y muchas motivaciones. Desarrollar amor y expectativa de nuestro futuro en un futuro encuentro con Cristo, ¿no? O sea, saber para dónde vamos. Uno necesita saber para dónde va en la vida. ¿Por qué está aquí? ¿Para dónde va y cuál es su fin? Y cuando usted y yo encontramos esas respuestas, encontramos que en Cristo teníamos toda una oferta. Y por eso podemos desarrollar amor y expectativas de nuestro futuro encuentro con Jesús. Las mujeres se acicalaban para encontrarse con su novio el día del matrimonio. A las reinas o a las princesas las ponían hasta en aguas aromáticas, en una cantidad de perfumes, de cantidad de cosas, buscando tener el mejor olor, fragancia para ese momento. Entonces, el estar esperando ese momento va a ser de desafío para nosotros. Características de las profecías. Muchas veces hablaban de, y voy a ir poner de una vez todos estos versículos, y quiero que pasemos por ellos, así sea de una manera rápida, ¿no? Miremos, por ejemplo, qué nos dice el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6. Dice Isaías 9:6, algo así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué está hablando de quién? Está hablando de un Jesús que viene por primera vez y de un Jesús que viene por segunda vez. Hechos pasados, Isaías 53, tantas veces lo hemos leído y lo hemos estudiado, ¿no? Isaías 53 del 3 al 10, ¿no? Veamos, repasémoslo de todas maneras, ¿no? Nada perdemos con volverlo a leer, ¿no? Dice algo así: despreciado despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el hecho fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí está hablando de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Tomando nuestro lugar. Todo ese castigo, todo ese enojo que Dios tenía por el pecado, Dios lo derramó sobre Cristo. Toda la rabia, la molestia que Dios sentía, la incomodidad que Dios sentía por el pecado, la derramó en Cristo. Uniendo el pasado con el futuro, miremos Isaías 52, 4 y 15. Ahí pegadito a la que estábamos leyendo. Vamos a ver qué nos dice Isaías 52. Versículos 14 y 15. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que dice la segunda carta a Samuel en el capítulo 7, en los versículos 12 al 16. Vamos a ver qué nos dice la segunda carta a Samuel. Dice algo así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno del linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quita de delante de ti, y será afirmada su casa y su reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Estaba hablando del rey David, pero estaba hablando que Cristo viene del linaje de David. Entonces está hablándonos de cosas a corto plazo unidas a otras que estaban a largo plazo. Y aquí está el famoso pasaje de Mateo 24, que lo invito a que lo lea esta semana. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, en el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Él les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, con referencia a la destrucción del templo. Y le meten dos preguntas adicionales: ¿qué señal habrá de tu venida? No estaban hablando de la primera venida. Ya había acontecido la primera venida. Ya había un propósito para su primera venida. Él ya les había hablado de su segunda venida.
y del propósito de su segunda venida. Si él no les hubiera hablado de eso, ellos nunca hubieran hecho esta pregunta. Y Dios ya les había, Jesús les había hablado del fin del siglo o del fin de los tiempos. Y ellos entendían que la segunda venida de Cristo era distinta al fin de los tiempos. Y por eso le preguntan de una manera diferente, ¿qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Y qué señal habrá del fin de los tiempos? 3 preguntas le hacen al Señor Jesús. Y es un poco lo que trataremos de ir respondiendo en estos días. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin de los siglos? Son 8:45. Vamos a empezar a hablar de Israel como un pueblo y una nación que es importante y que es clave dentro de las profecías bíblicas. Pero antes de empezar a hablar de Israel, en la próxima sesión yo quiero empezar con ver un panorama de la escritura desde el libro de Génesis y de una manera visual podamos ir viendo a través del tiempo cómo ha sido el plan de Dios hasta llegar al momento donde aparece el concepto de Israel. Y cuando lleguemos a ese momento volveremos a esta parte de la presentación. Entonces voy a dejar un tiempo para hacer preguntas y solamente para su información quiero mostrarles cómo arrancaremos el próximo martes. Empezaremos hablando del principio, de la creación. Aquí vamos a ver muchos detalles. ¿Cuándo empezó la creación? ¿Cuándo empezó la creación? ¿Cuándo fue creada la tierra? Vamos a hablar cuándo fue puesto el hombre sobre la tierra. Y no es cuento nuestro, es sacado de la misma escritura, porque la verdad es que la interpretación de la escritura no es privada. Es de acuerdo a lo que Dios mismo escribió. Por eso están las genealogías en la Biblia. Vamos a ver que el que decidió que el día fuera de 24 horas fue Dios. Dice, el día y la noche los creó y al día lo llamó, a la luz la llamó día y a la noche, en la oscuridad la llamó noche. Dios diseñó la semana, los tiempos fueron diseñados por Dios por el hombre. Dios diseñó el año calendario de 12 meses. Dios diseñó el año de 360 días. ¿Desde cuándo? Desde el principio. El ciclo de la Tierra no ha cambiado. El sitio de rotación y de traslación de la Tierra no ha cambiado. O sea, Dios estableció los tiempos, porque de Dios son los tiempos y las sazones. Y nos estableció los tiempos precisamente para que nosotros pudiésemos conocer los tiempos y discernir los tiempos. Entonces aquí vamos a ver un paseo. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a hablar del momento de la caída, la maldición y la promesa. Caín y Abel. Vamos a hablar las generaciones de Set. La Biblia describe las generaciones y los años hasta Noé. El hombre fue creado a raíz de que estas genealogías nos permiten interpretar cuándo fue creado Adán. Podemos determinar que Adán fue creado 4000 años antes de Cristo. Que el diluvio ocurre más o menos en el año 2350. Y esa línea roja que usted va viendo es la línea que va mostrando la línea mesiánica. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y vamos viendo dónde se van ubicando estas personas a través del mundo. La Torre de Babel. Cómo Dios dispersa a estas tribus por la tierra. ¿Y a dónde va cada tribu? Vamos viendo a dónde va cada tribu. ¿Sí? Jafet va hacia el Asia, hacia Europa. Los de Cam se van al África, a la Arabia. Vamos a ver el concepto de cuando aparecen los patriarcas, a Abraham, a Isaac, cuando Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, y ahí empezamos a entender el concepto de Israel. ¿Qué pasó con ese pueblo de Israel que estaba compuesto por 10 tribus? ¿Cómo llegan en esclavitud de Egipto? ¿Cómo salen de Egipto y van 40 años por el desierto y aparece el concepto de Moisés? Viene nuestro amigo Josué, los jueces. Después viene el reinado unido
con Saúl, David y Salomón, 40 años cada uno de ellos. Después, la división del pueblo de Israel, del reino de Israel, en 10 tribus al norte con Jeroboam y 2 tribus al sur con Roboam. Los reyes que hubo en cada uno, tanto los reyes del norte como el reinado del sur, unos fueron cautivos a Siria, los del norte, y unos fueron cautivos a Babilonia. Esto es importante que usted lo vea y lo vea de una manera gráfica en un panorama bíblico. Después la venida de Cristo, hasta su muerte y resurrección, el periodo apostólico de la iglesia. ¿Qué ocurrió en el año 325 después de Cristo con Constantino y la iglesia? Cuando se traslada el sitio de adoración de Jerusalén a Roma. Cuando se cambia el concepto del sábado por el domingo. Después podamos hablar un poco del periodo del evangelismo mundial, de la época de la iglesia. El momento del rapto que estuvimos hablando, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y abajo la gran tribulación. Y al final el reinado milenial de Cristo, el juicio del trono blanco. Y después los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén que vendrá sobre la tierra. De eso voy a estar hablando dentro de 8 días, viendo todo este panorama para empezar a entender el concepto. ¿Por qué ocurren los acontecimientos? ¿Cuál fue la problemática? ¿Por qué tienen que darse los eventos? ¿Cuándo se han dado los eventos en el tiempo? Solamente para que animarle a usted a que venga el próximo martes. Nuestro amigo Adán tuvo la oportunidad por el tiempo que él vivió, de contarle la historia hasta Lamec, el papá de Noé. Lamec recibió información directa de todos los acontecimientos contados por Adán. Ni siquiera de esto, porque Adán alcanzó a vivir hasta Lamec. Y para su conocimiento, nuestro amigo Noé alcanzó a ministrar en la vida de Abraham. También lo vamos a ver dentro de 8 días. Cuando Dios llama a Abraham, inicialmente que estaba en Ur, en el lugar donde se había construido la Torre de Babel, y le dice lo primero que tiene que dejar es Ur, para ir donde su parentela. ¿Qué parentela? La que vivía en Harán, y en Harán vivía Noé. Y desde el año más o menos 45 que tenía Abraham cuando Dios lo llamó en ese momento, hasta los 75 que Dios lo llama para dejar la parentela y salir de su parentela, ese tiempo estuvo Noé ministrando en la vida de Abraham. No sé si usted en algún momento se dedicó a estudiar esto, pero la genealogía que está en la Biblia, que fue puesta allí no fue solamente para dar una información del árbol genealógico, es para mostrarnos el nivel de influencia que tuvo Adán para contar las cosas y transmitir la historia en primera mano hasta Lamec, que fue el papá de Noé. Y el papá de Noé se la comunicó a Noé y Noé se la compartió hasta Abraham. Y después Abraham se lo comparte a Isaac y a Jacob, que le cambia el nombre por Israel. Y después Dios entrega entonces la historia escrita con Moisés, cuando da entrega las tablas, y no solo las tablas, sino los otros libros de la Torá, donde está todo lo narrado que fue contado inicialmente por Adán, después por Noé, y Abraham lo deja escrito en los libros con Moisés. Espero que esto anime tu corazón, lo entusiasme, Dios ponga un calor muy especial y un anhelo en tu corazón, no por venir a cumplir con un curso, no vale un curso para oír chismes. Yo creo que esto va mucho más allá de conocer los acontecimientos que estimulen, enciendan mi corazón, me encuentren el sentido y la razón de ser de mi vida, entender por qué pasan las cosas, entender que hay una razón de ser, entender el amor de Dios y animarme a cumplir con el propósito de Dios para esta tierra. A veces se me da la mano en el hablar, pero yo por lo menos vamos a darles unos 5 o 10 minutos. Si hay preguntas, no sé, Wilson, cómo lo manejemos. O si Perfecto, Rubén Jaime. No, ya que ellos ya están escribiendo al grupo
ya hay algunas preguntas. Y sin embargo, pues quería decir lo siguiente: a los que nos gusta la buena comida, a los que nos gusta comer bien, nos gusta que nos den la entrada, el plato fuerte y el postre, ¿no? En ese orden. Y yo pienso que esta es la entrada a ese plato fuerte que Dios tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, como bien tú has dicho, la idea es animarles a todos a que continúen con el seminario, pero también animarles para que estudien. La tarea, como Rubén Jaime nos la ha dejado, es que leamos el libro de Daniel, ¿verdad? Leamos el libro de Daniel y leamos el capítulo 24 del libro de Mateo, ¿verdad? Y el Apocalipsis. Entonces, para que lo tengamos presente, para que lo tengamos presente. Muy bien, voy a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo acá, y la primera la hace Carlos Johnson. Carlos Johnson dice: entiendo que vamos a ser arrebatados antes, pero ¿qué quiere decir Pablo en 1 Corintios 15:52? Leo 1 Corintios 15:52, que dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y agrega: porque da a entender que al final de la trompeta seremos arrebatados. Entonces leo otra vez, todo dice: entiendo que vamos a ser arrebatados antes, pero ¿qué quiere decir Pablo en 1 Corintios 15:52? Porque da a entender que al final al final de la trompeta seremos arrebatados. Correcto. Esta pregunta la voy a ir respondiendo en el curso del estudio. Pues habrá muchas preguntas que no la voy a responder inmediatamente porque van a ser respondidas en el curso del estudio. Una de muchas posiciones dentro del concepto del arrebatamiento, hay estudiosos que dicen que el arrebatamiento es antes de que empiecen los juicios, ¿sí? Los juicios de Apocalipsis están divididos en 21 juicios, que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces, mucha gente supone que la trompeta final, a la cual habla, corresponde a la séptima trompeta, la final trompeta, que es esa la trompeta que está sonando y que esa es la trompeta que hace el llamamiento de la iglesia. ¿No es? Y vamos a irlo viendo en el estudio. Lo quiero dejar hasta ahí para que quede claro. Normalmente el último juicio introducía el siguiente juicio. Digamos, el último sello introduce las trompetas. La última trompeta introduce las copas. Pero la trompeta a la cual se está refiriendo la escritura en este momento, que es lo que muchos toman como referencia para decir que esa trompeta que se refiere para dar justificación al concepto de la que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación fuerte, que es la tribulación de las copas. Ustedes saben que cuando habla de las trompetas, dice que todo, yo digo que las trompetas hablan de las terceras partes. Dice: una tercera parte de las aguas se va a contaminar, una tercera parte de la vegetación se va a destruir, una tercera parte de las aguas se van a secar, ¿sí? Por eso las trompetas son llamadas los juicios de las terceras partes. Pero vamos a hablarlo en el curso y por eso no me quiero anticipar. Sí dejo en claro por qué mucha gente justifica que esa es la trompeta que suena para darle un soporte doctrinal a que la iglesia será arrebatada después hacia la mitad de la tribulación. No quiero entrar a responderlo porque es parte del desarrollo del estudio. Pero por lo menos dejo claro el concepto para que quede manifestado. Gracias, Rubén Jaime. Otra pregunta que nos hacen es: ¿qué es el primer, segundo y tercer cielo? Bueno,
Lo que nosotros conocemos encima de la tierra es lo que se llaman los cielos. O Las sea, de nubes. aquí a las nubes, de aquí para arriba hay cielos. Está el universo, están los cielos, y en esos cielos, ¿sí? Tienen una dimensión enorme. Dios las tiene clasificadas. Dice, en el tercer cielo yo tengo mi trono. ¿Dónde queda el tercer cielo? Creo que el amigo Pablo lo sabe. Creo que el amigo, no el amigo, que Satanás lo sabe, ¿sí? Pero es un lugar. Dios está en todo lugar, pero tiene su trono en el tercer cielo. Y en ese tercer cielo no opera sino lo santo. En ese tercer cielo, Satanás tiene que reportarse todos los días a informarle a Dios. Pero una vez se reporta, tiene que salir a los cielos. Porque él fue echado de ese tercer cielo a los cielos. ¿Cuáles son los cielos? Los primeros cielos y los segundos cielos arrancan, para el caso nuestro, para entenderlo, ¿sí? A partir de lo que está encima de nosotros, de estos cielos que están encima de nosotros. Gracias. Ahora, la dimensión hasta dónde llegan, no lo manifiesta la escritura hasta qué lugar llegan. Lo que sí podemos entender por lo que han describido los astrónomos, y yo sí les invito a que los que tengan la inquietud de buscar e investigar un poco, que lean un poco a Luis Giglio. Es un hombre que comparte con astronomía, es un hombre de buen conocimiento de la astronomía, que les puede dar mucha claridad acerca del entendimiento y la comprensión de los cielos. Cuando él empieza a hablar de la velocidad de la luz de 300 kilómetros por segundo, ¿sí? Y empieza a multiplicarlo por 60 segundos y empieza a multiplicar para llegar a lo que es un año luz, y ya entendiendo lo que es un año luz, la distancia que hay en nuestra Vía Láctea, de un extremo hay otro, que son miles de años luz, y eso para solo nuestra Vía Láctea. Pensar en las otras galaxias que son muchísimo más profundas, ¿sí? Yo creo que empieza uno como a fallarle un poquito el coco para tratar de entenderlo y de comprenderlo, los límites donde pueden quedar y terminar los cielos. Pero como referente, para entenderlo, ¿sí? Tomo el caso donde está el trono de Dios, que es el tercer cielo, porque Dios lo manifiesta así, y dice que Satanás fue echado del cielo a los cielos, y la carta de los Efesios nos dice que los ángeles, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están ¿dónde? En las regiones celestes. ¿En cuáles regiones celestes? En los primeros y segundos cielos, porque en el tercero no pueden estar. Perfecto. Gracias, Rubén. ¿Cuál es el segundo evento antes de la venida de Cristo? Bueno, hemos hablado de la restauración del Estado de Israel, que ocurre en el año de 1948. La restauración de Jerusalén, que vuelve a mano de los judíos en el 1967. Si usted me preguntara en este momento y anticipadamente para decirle algo, todos los eventos para que Cristo venga ya están dados. Todos. Porque la construcción del templo tiene que darse entre los 7 años finales. La Biblia dice que el anticristo confirma un pacto para permitir la construcción del templo. Y se tiene que dar en ese periodo. ¿Sí? Entonces mucha gente dice que la construcción del templo tiene que darse antes de, no. Parte de los 7 años implica la construcción. La gente dice, pero ¿cómo es un templo que fue construido en no sé cuántos años lo van a construir y hay 7 años? Se van a tirar los 7 años construyendo el templo y no les va a alcanzar el tiempo. Dicen que los judíos ya tienen prefabricado el templo. Usted sabe que hoy en día se puede construir un edificio prefabricado en meses. No se necesitan años para construir un edificio prefabricado. ¿Sí? Entonces, eso para hablar de, si usted me pregunta qué eventos faltan para que ocurra el arrebatamiento, tengo que decirle ninguno. Pero en el estudio vamos a ampliar un poco más este concepto. O sea, usted y yo podíamos ser arrebatados ahorita y llegar a charlar allá acerca de esta temática con Dios. Perfecto, Rubén Jaime, gracias. Vamos a ver qué otra pregunta hay. No parece que no están como habladores hoy. Bueno, la idea es inquietarles para que estudien. Ya les haremos llegar algún tipo de cuestionario, una tarea más bien, para que en el transcurso de la semana ustedes la estén haciendo y la envíen al grupo. La envíen al grupo
o al correo de la iglesia para que la estemos recepcionando y obviamente haya un mejor ejercicio de lo que estamos haciendo. Que si usted viene ya leyendo, estudiando, no necesariamente tenemos que conocerlo todo, precisamente para eso estamos estudiando, pero sí es necesario que usted de manera individual se preocupe por leer, por estudiar un poquito más, para que el próximo martes, obviamente, todo esto que aprendamos lo podamos digerir de una manera fácil. La invitación es a que no se deje impresionar de pronto si hay algunos elementos que le suenan un poquito pesados, un poquito duros o hasta de pronto un poco confusos. La idea es que continúe hasta el final para que los pueda aclarar un poco más. Y en tercer lugar, pues la idea es que usted se ponga a estudiar. Está la Academia de Liderazgo, está todo el material que Senfol tiene. Yo sé que hay algunos amigos de algunas otras iglesias que están con nosotros allá en su iglesia. Hable con su líder, con su pastor, para que le muestre o le enseñe cuáles son los cursos, las capacitaciones que tienen. Particularmente nosotros en Senfol tenemos la Academia de Liderazgo, pues la invitación es para que usted se inscriba, para que usted comience a profundizar un poco más, ¿no? Creo que no hay más preguntas, creo que nos vamos a orar para terminar. Entonces, Alvarito Torres, ¿está por ahí? Sí, señor. Alvarito, gracias por acompañarnos. Hermano, despídenos en oración, por favor. Te agradezco. Padre de los cielos, yo lo primero que tengo que decirte es que me perdones por mi falta de interés de unos temas tan importantes como nos leía Rubén Jaime de la palabra. Gracias por esa misericordia, por ese amor. Gracias por esa dedicación tan preciosa que tienes para que nosotros, tus hijos, conozcamos todos los detalles. Como decía Rubén Jaime de una manera tan preciosa, que ese abuelo nos cuente lo que va a pasar y en lo que estamos. Lo que entendamos en este momento, Dios, que la preocupación más grande es haberte aceptado, reconocerte, acercarnos a ti y aprovechar estos momentos de esta situación mundial tan difícil para que nos acerquemos de corazón a tu presencia, que aprendamos más de ti y que podamos seguir acercándonos mientras llega ese momento precioso. Gracias por la vida de Rubén Jaime, Señor. Le conozco desde hace tiempo y hoy mi corazón se alegra por tener esa oportunidad tan maravillosa de compartir sus enseñanzas. Gracias por la vida de Wilson, Señor, que está preparando todo esto que no debe ser fácil. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que con interés estamos buscando esta enseñanza. Desde ya ayúdanos, precioso Dios, a mostrar ese interés, no para que Rubén Jaime se dé cuenta que leímos o Wilson, sino para que nuestro corazón aprenda, recuerde y disfrute de esas bendiciones que tienes en tu palabra. Señor, gracias por tu amor, gracias porque esta noche ojalá soñemos esos sueños preciosos que tú tienes con esa venida, con esa nueva Jerusalén, pero que nos ubiquen en esa búsqueda, en esa realidad de la vida cristiana que está tan refundida, tan desvanecida en estos tiempos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias a ti, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Rubén, gracias a todos por la compañía. La idea, vuelvo a insistir, es que estemos ahí conectados, gracias a los amigos que desde Chile están trasnochando un poquito más, en Ecuador, que también acompañan con nosotros. Y también quiero una vez invitarle a todos los varones el próximo jueves. Alvarito va a estar con nosotros compartiendo un tema bien interesante que se llama Toma tu lugar en la batalla. Entonces, varones, pueden escribirme para enviarles el link y el jueves nos conectamos a las 7 de la noche con nuestra reunión de varones. A todos, muchas gracias, que pasen una feliz noche, que se sueñen con el tercer cielo, que se sueñen con el tercer cielo y con la venida en gloria o nuestra ascensión al cielo, cuando el Señor venga por nosotros. Nuestro cariño y nuestro afecto para todos. Les queremos mucho y gracias. Hasta pronto.
Lijecita. Gracias. Ok. Gracias. A Mirellita Chao, también. Rubén, gracias. Bendiciones. Ah, Rolito. Gracias. Mirellita González, Dios la bendiga. Saludos a Madrina. Rosito. Gracias. Bendiciones a todos. No, Omar. Besos a todos. Chao. Chao, Ruth. Chao a todos. Chao. Chao, bendiciones. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Chao, Javi. Chao, Adrianita. Felipe, mucho gusto. Dios lo bendiga. hombre. Bendiciones. Gracias. Me alegro verlos de nuevo. Ok, hermano. Dios Rosita te bendiga. Ortiz, Dios la bendiga. Gracias. Para todos una linda noche. Anita ya desde Barranca. ¿Tú Feliz estás noche. en Barranca, Anita, todavía? Un abrazo. Mire, Miriancita Ortiz, Dios te bendiga. Chao. Gracias, lo mismo. Ah, bueno, Saludos. en Guaduas, Anita. Bueno, Dios te bendiga. Feliz noche. Gracias. Saludos, Chao, Alicia. Mirellita. Saludos, Alicia. Claro que sí. Dios te bendiga, Mirellita. Abrazo. Un abracito. Hola, mi